siguiente menos m, donde m es un número súper grande, decíamos. Y luego hemos planteado la tabla inicial, ¿no? Y al plantear la tabla inicial, ahí se terminó la clase. Exactamente es así. Entonces, ya hemos hallado esta tabla inicial, donde hemos dicho entonces que esta fila ya no nos sirve, para nada, y lo que tenemos que tomar es la nueva fila que habíamos obtenido, donde se cumplían ya las tres condiciones. Esta matriz de identidad que hemos logrado gracias a la variable artificial R2, que aquí en esta parte no haya valores negativos. X sub 0 puede ser negativo, no es problema, pero esta parte no. Y que en este sector tengamos un vector nulo. Antes no era nulo, había una M, que mediante esta operación de filas hemos logrado que sea cero, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos llegado el día jueves. Verifiquen en este momento, por favor, todos. Así lo tengo totalmente registrado. Muy bien. Entonces, ahora sí, incluso habíamos avanzado un poco más. Habíamos dicho, ya, vamos a comenzar con el procedimiento del método simplex. Por lo tanto, tenemos ahí, ¿no? Es la misma tabla que hemos hallado. Incluso aquí es esta misma la que hemos eliminado. Es la misma. Y solamente he anotado ahí que además es maximizar, que no hay que olvidarse. ¿Por qué? Porque en este sector buscamos, cuando es maximizar, entra a la base, dice, la variable que tiene el coeficiente más negativo en la fila de función objetivo, ¿cierto? Coeficiente más negativo en la fila de función objetivo. Ahí sale todo. Y en este caso, en este sector que está con color turquesa, como hemos hecho en los ejemplos anteriores, buscamos la que tiene el coeficiente más negativo y hay una sola. Es menos 4m menos 2. Entonces, x1 tiene que entrar a la base. Que también dijimos la clase anterior. Luego calculamos los radios. Y aquí sería 2 entre 1 es 2. Y 24 entre 4 es 6. Dijimos, hemos resuelto ya un caso maximizar y hemos resuelto también un caso minimizar. Y hemos visto que independientemente de que sea maximizar o minimizar, la variable que sale es la que tiene el menor radio. Y el menor radio aquí resulta ser 2. Por lo tanto, la variable que tiene que salir es H1. No olviden, ¿cuál entra? X1, por tener el coeficiente más negativo en la fila de función objetivo. ¿Cuál sale? H1 por tener el menor radio. ¿Cuál es la fila pivot? Es la fila de H1. ¿Cuál es el elemento pivot? Este 1, porque está en la intersección de la fila de la variable que sale y columna de la variable que entra. Paso número 3. Y para el paso número 4 ya tengo la nueva tabla y solamente tenemos que anotar el plan de trabajo, ¿no? Ahí estoy haciendo una pequeña pausa para que logren, los que no tienen anotado, hacerlo, pero esto ya todos tenían anotado de la clase del jueves. Muy bien, hemos hecho una pequeña pausa para que terminen de anotar aquellas personas que no tenían todavía anotado. Ahora sí, vamos a la tabla. Ustedes saben que x sub 0 siempre va a estar acá, eso nunca va a cambiar. Aquí en la base, H1 se va en su lugar entre X1, aquí está, eso hemos dicho, entre X1 y con rojito porque acaba de entrar. En cambio, R2 se mantiene porque solo puede haber un cambio en la base, no puede haber dos a la vez. Cada vez un solo cambio. Ya. Plan de trabajo. La variable que acaba de irse es H1 y si ustedes se fijan bien, H1 tiene esta columna. 0, 1, 0. Dijimos que esa es la misma columna que tendría que tomar X1 que acaba de entrar en su lugar. O sea, 0, 1, 0. ¿De acuerdo? 0, 1, 0.
X1 ha entrado a la base en lugar de H1, por lo tanto, asume la columna que tenía H1. Ya está. Plan de trabajo. Y ahora nos vamos a las transformaciones elementales de renglón, ¿de acuerdo? Nos vamos a las transformaciones elementales de renglón. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por cuánto vamos a multiplicar la fila del pivot? Para que al sumar a la fila de X sub 0, 4m menos 4m menos 2 se convierta en 0. Esto queremos que se convierta en 0, miren. Ok, Cristian me dice, esto es por 4m más 2. ¿Por qué? El elemento que quieren hacer 0, dividen entre el pivot y le cambian de signo. Entonces eso es. Y esto se va a sumar así. Acá. ¿Estamos bien? Si quieren hacen cálculos auxiliares, eso queda para ustedes. Comenzamos. Este 1 que tenemos en la columna de X sub 0 siempre se mantiene, dijimos. Ya vamos acá. 4m más 2 por 1 es 4m más 2. Sumado a menos 4m menos 2, por supuesto que nos da 0. El 0 que buscamos, el 0 que tenemos que encontrar, sí o sí. Ya, vamos acá. 4m más 2 por 2 y sumado a 6m menos 4. No olviden, estamos haciendo esto. 2 por 4m más 2 y eso vamos a sumar a 6m menos 4, ¿cierto? Por lo tanto, a ver, estoy con unos controles que me están perjudicando acá y ahora sí. ¿Qué decíamos aquí? Haciendo calculitos, esto les da 8m más 4 y queda más 6m menos 4. Haciendo calculitos, ¿cuánto les queda? Como decía su compañero, solo queda 14m. Bueno, tanto David Pérez como Cristian me decían eso. Ya está bien, 14m. Entonces, lo de los cálculos auxiliares, repito, pueden hacer, me parece que es una buena cosa. Ya, seguimos. 4m más 2 por 0 es 0, más m queda m. Seguimos. 4m más 2 por 1 es 4m más 2, sumado a 0, queda 4m más 2. Seguimos. 4m más 2 por 0 es 0, sumado a 0, fácil, 0. Y por último, 4m más 2 por 2. Aquí voy a hacer siguiente otra vez. 2 que multiplica a 4m más 2. Y el resultado debemos sumar ¿a cuánto? A menos 24m. Ya, ¿está bien? ¿Cuánto da eso? 8m más 4 menos 24m. Y por último, haciendo este cálculo, ¿qué les da? Les da menos 16m, menos 16m, más 4, ¿no? Eso es. Menos 16m más 4. Ok. Ya está. Tengo que volver a la posición original que tenía esto, que era esa. Ya. Voy a anotar acá entonces menos 16m más 4, que era lo mismo que me decía por ahí Cristian, ¿no? Ya. Ya hemos conseguido la primera fila completada. El siguiente 0 a conseguir, se darán cuenta que es este. Ahorita vale 4, queremos que sea 0. El 4 queremos que se convierta en 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por cuánto voy a multiplicar la fila del pivot? Por menos 4. ¿Por qué? El elemento que quiero hacer 0, divido entre el pivot y le cambio de signo. Eso es menos 4. Entonces, la operación que estamos haciendo ahora es esta. Así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esta. Ya.
Vamos. Vamos. Menos 4 por 1 es menos 4 más 4, el 0 que buscamos. Siguiente. Menos 4 por 2 es menos 8, más menos 6, menos 14. Seguimos. Menos 4 por 0 es 0, más menos 1, queda nomás menos 1. Vamos, menos 4 por 1 es menos 4, más 0, menos 4. Seguimos. Menos 4 por 0 es 0, más 1, queda 1. Finalmente, menos 4 por 2 es menos 8. Menos 8 más 24 es 16. ¿Ok? Esa operación, multiplicando la fila de H1 por 4, negativo, y sumando a los elementos de la fila de R2, ya está completada. ¿De acuerdo? Muy bien. Por último, el pivot que es 1, queremos que sea 1, pero ya es 1. Miren, qué maravilla. El pivot queremos que sea 1 y ya es 1. ¿Qué hacemos? Pues copiamos la fila de H1. El 1, el 2, el 0, el 1, el 0 y el 2. Ahí está. Y hemos completado la primera iteración. Acabamos de completar la primera iteración. ¿Qué hacemos entonces? Fácil. Nos fijamos en este sectorcito que otra vez estoy pintando ahí con color turquesa, como siempre lo hago. Bueno, pongo ese color para que resalte, básicamente. Ya, color turquesa. Ahí va. Ahí está. Y les pregunto si la tabla es óptima o todavía. Yo sé que la tendencia es a pensar que tal vez todavía, porque se siempre ha hecho una iteración, pero no. El número de iteraciones no dice nada. ¿Respuesta? Tanto Weimar como Franco me dicen que la tabla es óptima. ¿Por qué? Para maximizar, la tabla es óptima cuando todos los elementos son positivos o cero. O sea, no hay más negativos. Todos positivos, porque antes perseguíamos a los negativos para convertirlos en positivos o cero. Pero ahora, fíjense que no hay más negativos. Esto significa, obviamente, que la tabla es óptima. Okay. Así de rápido, a veces llegamos a la tabla óptima. Y en el examen siempre busco problemas así pequeñitos, ¿no? Que sean más rápidos. Por el poco tiempo que tenemos en los exámenes, evidentemente. Entonces, miren, seguramente les llama la atención mucho esto, que x sub 0 valga menos 16m más 4, porque no es normal. Ahí debe de ser un número, puede ser positivo o negativo o cero, pero que no tenga m. X sub 0 jamás debería quedar en función de m. Por lo tanto, esto significa que hay algo raro, y lo raro es que aquí tenemos una solución especial. Este problema es sin solución, les anticipo. ¿Por qué? Porque en la base de la tabla óptima queda una variable artificial con valor diferente de 0. Ese es el problema. En la base de la tabla óptima queda una variable artificial, que en este caso es R2, aquí está, vamos a mostrar. Es R2. Y tiene un valor diferente de 0, en este caso 16. Si en vez de 16 era 0, era solución única, porque miren, tienen 1, 2 ceros, tienen 2 restricciones, era única. Pero, repito, en este caso, la variable artificial ha quedado en la base y con valor distinto de 0. Suficiente para decir sin solución. No tiene nada que ver con lo que veíamos en el gráfico. En el gráfico no había región factible y era sin solución. Pero acá, ¿cómo podemos ver la región factible? No se puede ver, ¿no? Entonces, la única forma es esta. Entonces, el problema termina ahí y nos encontramos con que es sin solución. Ok. Vamos entonces a dos problemas que ahora están en el texto. Voy a dejar de compartir esto.
Voy a dejar de compartir esto. Y voy a ir a 2 ejemplitos del texto. ¿Cuáles son? A ver. ¿Dónde están? A ver, este sería uno de ellos. Ya, este. ¿En qué página está el ejemplo del texto? Por favor, vayan al texto y ubiquen el ejemplo que está resuelto en la página 40. Comienza en la página 43 y las tablas están en la página 44. A ver, páginas 43 y 44 del texto. ¿Ya pudieron ubicar? Páginas 43 y 44. O sea, no tienen que copiar en realidad el ejemplo, solo quiero mostrarles una cosa. A ver, algo que en realidad ya dijimos en alguna clase anterior, pero ahora queremos mostrar un ejemplo. Miren. Todas las restricciones son menor o igual, por lo tanto solo tienen H1, H2 y H3. Miren, nada más. No tienen variables artificiales en este caso. La idea es que llegan a la tabla óptima. Y es tabla óptima porque están maximizando y en este sector con turquesa todos son positivos o cero. ¿Sí? Eso significa que tenemos en realidad acá una tabla óptima. ¿De acuerdo? Todos pueden ver ahí que tenemos una tabla óptima. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el número de ceros en la fila de función objetivo? 1, 2, 3, 4. C es igual a 4. 4 ceros en la fila de función objetivo. Ahora, ¿cuántas restricciones tiene? Tiene 1, 2, 3, que es lo mismo que el número de variables básicas, que también es 3. Fíjense. Tienen 1, los ceros de la fila de función objetivo son estos. 1, 2, 3, 4. Y tienen solamente 3 variables básicas o tienen 3 restricciones, que es lo mismo. Y el tema es que si C es mayor, a M, tenemos solución múltiple. Si C es igual a M, como en este caso, C vale 4 y M vale 3, tenemos solución múltiple. ¿De acuerdo? Y ustedes, cuando es la solución múltiple, tienen nomás que hallar el reporte de la solución, como siempre hallaban. O sea, el recuadrito, ¿recuerdan este? Donde anotaban su reporte de la solución y decían, por ejemplo, que X1 tenía que ser igual a ¿cuánto? A 9 quintos, etcétera, ¿no? Entonces X1 óptimo igual a 9 quintos y así toda la solución. O sea, etcétera, etcétera. Ya, otra vez. Voy a poner con rojo. Mejor. Y el recuadro también quiero anotar con rojo. Ya está con rojo, pero quiero hacer un poquito más largo. Ahí. Entonces ahí tiene la solución, anotan normalmente como hemos hecho en los ejemplos anteriores, en que había solución única o múltiple. Y simplemente tienen que señalar que por esta razón, además, esta solución es múltiple, ¿no? O sea, no se olviden completar eso. En este caso estaba en la parte inferior, ¿no? La solución óptima, anotada. Entonces, solo en la tabla óptima es que se pueden dar cuenta si la solución es única o múltiple. Para única, ¿qué cosa era? A la condición. Si C es igual a M, la solución es única, ¿no? Si C es igual a M, la solución es única. Pero como en este caso C es mayor a M, la solución es múltiple. Ok. Entonces, este ejemplo está así tal cual resuelto en el texto entre las páginas 43 y 44. Ahora, nos vamos al ejemplo que está en las páginas 44 y 45. Y el ejemplo que está entre las páginas 44 y 45
es esto. Es que la tabla esta no tienen que copiar porque está ahí, estaba en el texto. Es por eso necesario que todos tengan el texto a mano, ¿no? Entonces, el ejemplo que ahora quiero mostrarles es el que está a continuación, que es este. Perdón, este, ¿no? Ya. Este es el ejemplo que comienza en la página 44 y termina en la página 45. ¿De acuerdo? Ahí está. Miren, a diferencia de otros problemas que hemos resuelto, la primera es mayor o igual, se resta una variable de excedente, pero como es mayor o igual, se suma luego una variable artificial. La segunda es igualdad, no hay holgura, no hay excedente, pero sí, al ser igualdad, se suma una artificial. Las variables inicialmente básicas son R1 y R2, por eso están acá, ¿no? R1, R2. Y como es minimizar, las variables R1 y R2 van con coeficiente más M a la función objetivo, aunque a la tabla van a pasar como menos M, ¿no? Toda la función objetivo ha cambiado de signo. Por ejemplo, el menos 2 va a pasar como 2, etc. Ok, pero no me interesa analizar la tabla inicial, porque eso está, me imagino, comprendido. Lo que me interesa analizar es la tabla óptima, y por eso que voy a marcar esto así con un color turquesa como hacíamos antes. No sé cuál es turquesa, creo que esta. Ya, esta parte. Bueno, en vez de turquesa me ha salido celeste. A ver, esta. Ya, con esto está mejor. Ya. Es la parte que tenemos que fijarnos para ver si la tabla es óptima o no. ¿Cierto? ¿Qué encontramos? Minimizar. Para minimizar, todos deberían ser negativos o cero. ¿Cierto? Y ahorita todavía hay un elemento positivo. Es decir, la tabla no es óptima porque x2 tiene coeficiente positivo, por tanto, tiene que entrar a la base. ¿Sí o no? De acuerdo al procedimiento del simplex, eso es así. Tiene que entrar a la base. Por esa razón no es óptima, por culpa de este 5. Entonces, x2 entra. Ahora vamos a calcular los radios. Pues fácil, radios, aquí. Radios. Vamos el primero. 3 entre menos 3. Oh. Cuando el denominador es 0 o negativo, no se calcula radio, dijimos. Siguiente. 1 entre menos 4. Otra vez, si el denominador es 0 o es negativo, no se calcula radio. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay una variable que tiene que entrar, pero no hay radios. Entonces, dado que no existe ninguna variable que pueda salir de la base, se concluye que el problema tiene solución ilimitada. Así de sencillo es. A ver, les decía, dado que no existe ninguna variable, porque aquí estamos viendo que no hay ninguna variable que pueda entrar a la base, concluimos diciendo que la solución es ilimitada y se acabó, no hay nada más que hacer. No es necesario ningún recuadrito con la solución. O sea, en este caso, lo que no existe es esto, miren. Si ustedes quieren plantear un recuadrito así, por supuesto que eso estaría muy mal, porque aquí no hay recuadrito. Esto no hay. Solamente tenemos que decir que la solución es ilimitada y listo. Nada más. No hay que escribir ningún reporte. Este reporte solo se escribe cuando la solución es única o cuando es múltiple. Nada más. Muy bien. Entonces, esto he trabajado directamente sobre el problema que estaba resuelto en el texto, que comenzaba en la página 44 y terminaba en la página 45. Ok. Voy a borrar todo lo que he anotado.
Y voy a ir a un resumen de los tipos de solución, con lo cual vamos a terminar esta parte. Ahí está. Digo terminar esta parte porque nos falta luego entrar a interpretación y análisis, ¿no? Ahí está. Ese sería el resumen de los cuatro tipos de solución en la tabla del síntoma o en el procedimiento del síntoma. Muy bien, entonces ya hemos visto la solución es única. Cuando llegamos a una tabla óptima y ahí encontramos que primero no hay variables artificiales en la base y segundo que el número de ceros en la fila de función objetivo es igual al número uh, de restricción. Múltiple, parecido, llegamos a una tabla óptima, no hay variables artificiales en la base, pero el número de ceros es mayor a m. Sin solución, llegamos a la tabla óptima, en la base queda una variable artificial al menos con un valor distinto de cero, lo cual significa que es sin solución. Solución ilimitada, lo que hemos dicho, no llegamos a tabla óptima, sino simplemente a una última tabla, no es óptima, donde hay una variable que debe entrar, pero no hay ninguna que pueda salir, por lo tanto termina ahí todo y se escribe solución ilimitada. ¿Ok? Es un buen resumen entonces de los cuatro tipos de solución que se podrían encontrar en el método, bueno, por cualquier método para un modelo de programación lineal. ¿Sí? En este caso está referido al método simplex, claramente. Con lo cual entonces entramos en esta otra parte que creo que es tan importante, incluso un poco más importante que la resolución, es lo que se llama interpretación y análisis. Comenzamos entonces con eso. Ahí está. ¿Cuáles son los datos que requerimos para hacer interpretación y análisis? Me están diciendo ahí que necesitamos primero el enunciado, la formulación que dijimos el primer día de clases, ¿no? Luego necesitamos el modelo construido, o sea, nosotros no vamos a construir el modelo, nos van a dar como dato para hacer interpretación y análisis ya el modelo construido. Pero además nos van a dar, ya no vamos a resolver nosotros, nos van a dar directamente la solución óptima. Nos van a dar el reporte o los reportes de la solución óptima. Todo eso va a ser dato para interpretación y análisis. ¿Estamos bien? Ahora, hay un requerimiento previo que les voy a mostrar, ahí está, y que vamos a explicar luego en qué consiste.
Muy bien. Entonces, el requerimiento previo es, una vez que tenemos el modelo de programación lineal como dato, tenemos que saber qué representa cada variable de decisión. Tenemos que saber qué representa más bien cada dato numérico o parámetro. Yo aquí pongo parámetro, pero son los datos numéricos que tenemos en el modelo. Y además, globalmente, qué representa cada una de las restricciones y qué representa la función objetivo. Todo esto es posible cuando uno chequea el modelo de programación lineal y lee el enunciado correspondiente. ¿Sí? Esa es la clave. Leer el enunciado para entender cada uno de los elementos del modelo de programación lineal. A ver, ¿a qué me refiero? Estoy dando un ejemplo que después vamos a manejar. Es el ejemplo de la página 21. Si ustedes van a la página 21, van a encontrar este enunciado. Ejemplo de la página 21. A esto me refiero con enunciado. A esto que está acá arriba me refiero como modelo de programación lineal. Y a esto que está acá abajo me refiero como reporte de la solución óptima, que puede ser de QM por Windows o puede ser de lo que han hallado por el método simplex o por el método gráfico, no importa, pero es reporte de la solución óptima. Esas tres cosas son datos, ¿de acuerdo? Aquí está. El enunciado, el modelo y el reporte. Y conocer esto, el requerimiento previo, consiste en lo siguiente, miren, aquí. Saber, por ejemplo, que el objetivo es maximizar la utilidad total. X1 es el número de mesas a producir y X2 es el número de sillas a producir. Ajá. 6 es la utilidad unitaria por cada mesa y 10 es la utilidad unitaria por para las sillas. La primera restricción se refiere a un recurso limitado que es la capacidad en el departamento de laqueado. Dice que no importa que se estén concluyendo mesas o sillas, lo máximo que se podría concluir son 40 unidades. ¿Dónde está eso? Eso está acá, mira otra vez, aquí, en el enunciado está todo eso. Segunda restricción, las horas mínimas de mano de obra que tenemos que emplear para garantizar cierta originalidad en los productos. Ok. Mínimamente 30 horas por día, dice que hay que emplear. Cada mesa requiere 2 horas y cada silla requiere 3 horas de mano de obra. Ok, vamos. La última restricción se refiere a la cantidad limitada o la disponibilidad de madera mara. Se dispone, dice, como máximo 90 pies cúbicos por día. Cada mesa requiere 3 pies cúbicos de madera mara y cada silla 2 pies cúbicos. ¿Se han dado cuenta? Hay que saber qué representa cada variable, cada número del modelo, qué representa globalmente la función objetivo y qué representa cada restricción. Esa información está, repito otra vez, aquí, en el enunciado. ¿Ya? A eso se refería entonces esto de requerimiento previo. Básicamente es entender el problema. ¿Sí? Eso es. Y a partir de eso entramos a lo que es interpretación. Nos vayan anotando estas dos situaciones que vamos a explicar en un minutito más. Muy bien. Entonces, comenzamos con lo que es interpretación. Fíjense lo que digo. Esta es mi definición de interpretación, ¿no?
es enunciar la solución óptima que hemos hallado, o que nos están diciendo esta es la solución óptima, pero en palabras simples y comprensibles por todos. Y básicamente refiriéndonos a los valores que asumen las variables de decisión, las variables de holgura, las variables de decisión, las variables de holgura, las variables de excedente y además el valor de la función objetivo. Se dan cuenta que lo único que no está acá son las variables artificiales. ¿Por qué? Porque las variables artificiales no se interpretan, no tienen interpretación. Ahora, ¿por qué hablo de esto? A ver, miren, si ustedes le dicen, mire jefecito, hemos resuelto este problema y hemos encontrado que x1 es 0, x2 es 40, H1 es 0, E2 es 90, H3 es 10 y X sub 0 400, ¿les va a entender? ¿Es algo comprensible para todos? No, es la solución óptima, pero no es comprensible para todos. Esto tiene que ser una redacción, un informe lo más claro posible. ¿De acuerdo? Se va a cortar en menos de un minuto y luego volvemos. Ahora, en esta interpretación, lo único especial es recordar cómo se interpreta una variable de holgura y cómo se interpreta una variable de excedente. La variable de holgura nos indica las unidades no utilizadas del recurso correspondiente, lo que sobra. En cambio, la variable de excedente nos dice las unidades que se han utilizado, pero adicionales a un mínimo establecido. Lo adicional al mínimo, repito, holgura es lo que no se utiliza, o sea, lo que sobra del recurso. Excedente es lo que se ha utilizado, pero adicional a un mínimo establecido, porque como es mayor o igual la restricción, hay un mínimo establecido. ¿De acuerdo? Y esto vamos a practicar justamente ahora con el problema de la página 21. Se va a cortar. Recuerden que esto estoy diciéndoles en forma genérica. Ya para interpretar hay que adecuarlo al ejemplo que estamos analizando, ¿no? Esto que muy bien, entonces terminaba la sesión, la partecita anterior diciendo que esto que le estoy dando, cómo se interpreta una variable de holgura y una variable de excedente, está en forma genérica. Pero ya cuando ustedes lo apliquen, tiene que ser adecuado al ejemplo que están analizando. Y ahí el recurso limitado va a tener un nombre, seguramente. ¿De acuerdo? Vamos al ejemplo. Es este. Este es el enunciado, repito. En base a eso se ha construido ese modelo de programación lineal y resolviendo ese modelo tenemos este reporte. Pero en vez de manejarlo así, lo voy a utilizar así. Es decir, aquí está el modelo, aquí está el reporte de solución, de la solución óptima de QM, pero aquí está la forma en que ustedes hallan cuando resuelven por el método simplex. Por ejemplo, esto, ¿recuerdan? Así, se anota así el recuadrito, más o menos de esta forma. Voy a poner una línea más delgada ya. Así es como ustedes manejan el reporte cuando resuelven por el método simplex. Y así sale cuando es por QM for Windows. Es lo mismo, miren, aquí está. Recuerden, X1 vale 0, sí, hasta aquí. X2 vale 40, sí, aquí está. Después no se olviden que slack significa holgura. Slack significa holgura. ¿Sí? Surplus significa excedente. Y surplus otra vez es holgura. Entonces ahí le están hablando de H1, E2 y H3, ¿no? Que están acá. Que valen 0, 90 y 10. Aquí está 0, 90 y 10.
Y Z, que para nosotros es X sub 0, para mí por lo menos es X sub 0, vale 400. ¿Ok? Es lo mismo. Pues lo que les estoy queriendo mostrar es que cualquiera de los dos reportes son iguales, o sea, es lo mismo. Es lo mismo. No se asusten si alguna vez viene así o alguna vez viene así. Estamos hablando de lo mismo. Y con esto vamos a entrar a la interpretación. Ya hemos explicado qué es la interpretación. Es enunciar. ¿Recuerdan lo que les dije hace un momento? Cuidado que digan, cuando ustedes resuelvan un problema en una empresa y hagan un informe para el jefe y le digan, miren jefe, hemos encontrado que X1 es 0, X2 es 40, H1 es 0, E2 es 90, H3 es 10 y X sub 0 es 400. Uy. ¿Les va a entender? No, pues. Les va a decir qué les pasa. Explíquenme eso. Y explíquenme eso, es lo que voy a escribir ahora. Mire. Interpretación, ¿no? Interpretación. Es un informe. ¿Qué digo? Para maximizar la utilidad total por día, se tienen que producir, si quieren poner así, se tienen que producir 40 sillas y 0 mesas. Fíjense una cosa, ya he interpretado una parte, ya he comenzado por esto y esto, o sea, esto y esto, ya está interpretado. Seguimos. De esa manera, la utilidad total será de 400 pesos por día. Aquí hay un dato que quiero mover un ratito. Ya, está más bonito así. ¿Qué cosa acabamos de interpretar ahora? X sub 0. O sea que ahora hemos interpretado X sub 0. Esto y esto. O esto, ¿no? ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando interpretar H1, E2 y H3. Entonces, comenzamos. Decimos, a ver. H1 óptimo igual a 0. Variable de holgura. El primer recurso, el que estamos analizando ahorita, se refiere a la capacidad limitada en el departamento de laqueado, que solo da para producir 40 muebles. ¿Qué decimos? La variable de holgura nos indica lo que no se utiliza de la capacidad del departamento de laqueado. Entonces significa que se tienen 0 unidades no utilizadas de la capacidad del departamento de laqueado. Okay. Eso si interpretamos literalmente lo que hemos dicho que es como se interpreta una variable de holgura. Sin embargo, aquí hay una forma más interesante de interpretar eso mismo, o sea, de decir lo mismo pero con otras palabras. Si me dicen que se tienen 0 unidades no utilizadas, entonces la otra forma de decir es, se utiliza toda la capacidad de la máquina homogenizadora. Perdón, del departamento de laqueado, ¿no? El departamento de laqueado, sí. O inclusive hay otra forma más de decir lo mismo, pero no van a ustedes poner O, ustedes van a decir cuál de las 3 formas van a anotar. La otra es, el departamento de laqueado está trabajando al 100% de su capacidad. El departamento de laqueado está trabajando al 100% de su capacidad.
¿Cuál de las tres formas les parece mejor? La primera es de acuerdo a lo que dice la definición, ¿no? Se tienen 0 unidades, que es el valor que les da, H1 0, no utilizadas de la capacidad del departamento de la que así decía lo genérico. Pero eso significa, si se tienen 0 unidades no utilizadas, significa que se está utilizando todo. Por eso se dice, se utiliza toda la capacidad del departamento de la que Y en otras palabras un poco más técnicas, decimos que el departamento de laqueado está trabajando al 100% de su capacidad, pero es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Ya, vamos entonces. Seguimos. Ahora viene E2. E2 óptimo igual a 90. Ah, pero aquí hay un problema. E2 ya no es una variable de holgura, es una variable de excedente. ¿Qué nos dice una variable de excedente? Nos dice las unidades que se están utilizando adicionales al mínimo establecido. ¿Sí? Ok. La restricción 2, E2 está en la segunda restricción, nos habla de las horas de mano de obra que como mínimo deberían emplearse. Entonces, hay que referirse a eso. Se utilizan 90 horas de mano de obra, pero adicionales al mínimo establecido. Se utilizan, no sino se utilizan 90 horas de mano de obra adicionales al mínimo establecido. ¿Cuál es el mínimo establecido? Aquí está, pues es 30. ¿Y cuántas se utilizan? Veamos. 2 que multiplica x1 que vale 0, más 3 que multiplica x2 que vale 40. Eso suma 120. Se están utilizando 120 y el mínimo era 30. Entonces, ¿cuántas adicionales se están utilizando al mínimo? 120 menos 30, o sea, 90. Eso me está indicando la variable de excedente. ¿Cuántas horas adicionales al mínimo se están utilizando? Porque al ser mayor o igual nos da libertad de utilizar más allá de 30, ¿no? Ya. Y por último, H3 óptimo es igual a 10. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Holgura. Holgura me dice las unidades no utilizadas o sobrantes de una determinada capacidad o de un determinado recurso. El recurso aquí es madera mara. Recuerden, la tercera restricción es la cantidad disponible de madera mara. Entonces, ¿qué decimos? Como es holgura, decimos no se utilizan, entre paréntesis sobran, 10 cúbicos de madera mara. Listo. Así de sencillito. Cualquiera les va a entender. Si usted le dice, mire, resulta que con los niveles de producción que hemos establecido, están sobrando, nos van a sobrar 10 cúbicos de madera mara. Cualquier persona les entiende. Pero si le dicen H310, no les van a entender. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que hay una gran diferencia entre anotar simplemente esto, que es el reporte de la solución. Esto es el reporte. No es la interpretación, es el reporte. Hay una gran diferencia entre anotar en un informe el reporte de la solución, o más bien anotar eso, pero interpretado. ¿Sí? ¿Qué es esto? Claro, ya no van a anotar H1 igual a 0, sino directamente van a anotar esto que está acá. O ya no van a anotar H310 o E2 igual a 90. Directamente es el texto. Entonces hay una gran diferencia en aquello. Muy bien. Ahora, se han dado cuenta que interpretación es una cosa sencilla, no es una cosa muy, muy natural. Lo único de especial era saber cómo se interpreta la variable de holgura y cómo se interpreta una variable de excedente, que es lo que hemos estado practicando. Pero todo lo demás es algo muy natural, muy sencillo. Ya, vamos entonces a lo que sigue. ¿Ya puedo borrar esto? ¿Ya puedo borrar esto? Muy bien. Y voy a pasar entonces ahora sí a lo que es análisis. Ahí está.
Anoten esto y en unos minutitos, en unos 2 minutos, yo les voy a explicar lo que significa esto. ¿Ok? Vayan anotando análisis. Muy bien. Entonces, análisis, fíjense que básicamente tiene dos partes. La primera parte es justificar la solución. ¿Y saben cuál es la segunda parte? Que no estaba anotada acá, pero voy a anotar al final. La primera parte es justificar la solución. Y la segunda parte es, a ver, voy a anotar así con rojito. La segunda parte del análisis es, igual que aquí tenemos la primera parte que era esta. La segunda parte es justificar, o perdón, plantear cambios en el modelo de programación lineal para que cambie la solución, ¿no? Bueno, básicamente eso, voy a poner simplemente así. Plantear cambios en el modelo de programación lineal. Creo que con eso es suficiente. Así. Eso es. Entonces hay dos grupos de análisis. El primero es justificar la solución, que es lo que se está explicando acá. Y el segundo es simplemente plantear cambios en el modelo de programación lineal para ver cómo cambia la solución. Plantear cambios en el modelo de programación lineal para determinar cómo cambia la solución, ¿no? Eso sí voy a anotar. Cómo cambia la solución. Ya. Para determinar cómo cambia la solución óptima. Ya, eso está bien así. Bien, entonces, en lo que respecta a justificar la solución, se refiere a las variables de decisión únicamente. ¿Qué es lo que llama la atención generalmente? Cuando ustedes ven un conjunto de números o de valores numéricos, ¿qué llama la atención? Pues algún número que sea demasiado alto o alguno que valga cero. Y esas son las preguntas típicas acá. ¿Por qué se produce un determinado producto en una cantidad elevada? O a veces, más bien, ¿por qué no se produce un determinado producto? ¿Por qué vale cero? ¿Por qué tiene valor cero? Y para responder esto, a veces es suficiente, fíjense, los coeficientes de la función objetivo. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando quieran responder este tipo de preguntas es chequear los coeficientes de la función objetivo. Eso es.
Si la respuesta está ahí, se acabó. Y a eso yo llamo pregunta de respuesta obvia. Si la respuesta está ahí, una maravilla. Pero cuando no está ahí, la cosa va un poco más allá, porque en ese caso nos tenemos que, si la respuesta no está en los coeficientes de la función objetivo, nos tenemos que olvidar de estos y comenzar a analizar los coeficientes tecnológicos, pero de un grupo especial de restricciones que se llaman restricciones críticas, que yo llamo restricciones críticas. ¿Cuáles son para mí las restricciones críticas? Fácil, son aquellas que tienen su variable de holgura o excedente como variable no básica. Eso significa que no han quedado en la base de la tabla óptima. Variables no básicas significa que no han quedado en la base de la tabla óptima. O aquellas que originalmente son igualdades. Toda restricción que es igualdad ya de entrada es una restricción crítica. Muy bien. Muy bien. Entonces, cuando la pregunta es de respuesta no obvia y hay que ir a los coeficientes tecnológicos, hay un procedimiento. El primero consiste en determinar cuáles son las restricciones críticas, que es algo súper importante que vamos a comenzar a ver ahora con un ejemplo. Luego, entre las críticas, determinar cuál es la más crítica, o sea, la más importante. Y finalmente vamos a determinar el coeficiente tecnológico que está en la restricción más crítica y que puede responder a la pregunta planteada, ¿no? Muy bien. Entonces, esto que está acá vamos a practicar en este instante. Y para eso ya saben ustedes, vamos a tomar el ejemplo de la página 21. ¿Dónde está? Ah, hacia atrás, ¿no? Acá. Pues ahora ya no quiero hacer interpretación, lo que quiero hacer ahora es análisis. Entonces voy a hacer esto así. Voy a seguir con el mismo ejemplo, pero ahora vamos a hacer análisis. Entonces voy a hacer algo que, aquí, en vez de interpretación, ahora quiero hacer análisis. Bueno, fácil. Queremos hacer el análisis. Ya, vamos. A ver. La primera pregunta es la siguiente. ¿Por qué se producen marcos? Perdón, ¿por qué se producen sillas X2 en esa cantidad elevada? La primera pregunta para el análisis. ¿Por qué? Y no estoy diciendo que esté mal. Siempre la solución que se les va a dar va a estar correcta, pero algunas cosas requieren cierta justificación. Ya, ¿por qué se producen sillas en esa cantidad tan elevada? O sea, ¿por qué 40 comparado con la diferencia alta, no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Les dije siempre primero chequeen los coeficientes de la función objetiva, o sea, comparen esto con esto. Y ahí está la respuesta o no está la respuesta. ¿Qué nos dice la función objetiva? Si es maximizar, ¿qué les dice? Que produzcan el producto que tiene mejor utilidad unitaria, o sea, que produzcan sillas. Ah, entonces, es una pregunta de respuesta obvia. Y simplemente es porque son el producto estrella, porque las sillas son el producto estrella. Y eso además porque tienen mejor utilidad unitaria, ¿no? Por lo tanto, es obvio que si están maximizando, esa variable o ese producto sea el que más se produzca. ¿Qué les parece? Pregunta de respuesta obvia. ¿Por qué? Porque la respuesta está en los coeficientes de la función objetiva. Ok. Otra pregunta. ¿Por qué no se producen más muebles? ¿Por qué no se producen más muebles? ¿Por qué no se producen más muebles? ¿Cuál será el problema? Para esto, se tiene que primero determinar las restricciones críticas. Y en este problema hay una sola. ¿Sí?
Tenemos que tener las restricciones críticas. ¿Qué nos decía la definición de restricción crítica? Aquellas que tienen su variable de holgura o de excedente como variable no básica. Ahí están las de holgura y de excedente. ¿Cuál es variable no básica? ¿Cuál tiene variable no básica? La primera, la no básica. Por lo tanto, la única restricción crítica es la número 1. La única restricción crítica había sido la número 1. Entonces, aquí voy a volver acá. La única restricción crítica había sido la número 1, que es x1 más x2 menor o igual a 40. Muy bien. Y la respuesta está ahí. No se producen más muebles porque el departamento de laqueado está trabajando al 100% de su capacidad, ya dijimos antes, en la interpretación. ¿Okay? Esa es la razón. No es, si alguien me dice, no se está produciendo más muebles porque la madera mara es limitada, yo le digo mentira. H3 igual a 10 me dice que sobran 10 pies cúbicos de madera mara, o sea, no está utilizando todo, está sobrando materia prima, madera mara. Por eso es que no pueden decirme que es porque falta madera mara, más bien sobra. Y por eso tienen que concentrarse en las restricciones críticas, no se olviden. Aquellas que tienen su variable de holgura o excedente como variable no básica. Esas son las críticas. Aquí una preguntita más entonces, a ver. ¿Qué es esta? ¿Qué cambios plantearía el modelo de programación lineal? Programación lineal. Tal que sea conveniente producir mesas. Ahorita no están produciendo mesas. ¿Qué cambio plantearía? Nada más, así, un cambio. Suficiente por ahora un cambio. Y esto vamos a poner con color rojito. Listo. No olviden que x1 vale 0. Aquí está. x1 es mesas y vale 0. Entonces, ¿qué cambios deberían plantearse para que sea conveniente su producción? Les anticipo dos cosas. Generalmente los cambios tienen que estar en coeficiente de la función objetivo o en coeficiente tecnológico de restricción crítica. Repito, los cambios tienen que estar o en coeficiente de la función objetivo o en coeficientes tecnológicos, pero de restricciones críticas. Bueno, vamos a irnos a un cambio bien sencillito. Miren. La utilidad por cada mesa, que es solamente de 6, tendría que subir. Entonces, la propuesta es que la utilidad unitaria por cada mesa aumente. Y no solamente le estoy hablando de aumentar el precio de venta. A veces la solución no es aumentar el precio de venta, sino bajar los costos de producción, ¿no? Disminuir los costos variables de producción. Ok. Entonces, pero no importa cómo, pero la cosa es subir la utilidad unitaria. Y eso siempre sirve. Fíjense. Dice aumentar la utilidad unitaria. Aumentar la utilidad unitaria por cada mesa. Pero hay que poner un al menos A. Y esto vamos a completar ahorita. Aumentar la utilidad unitaria por cada mesa, al menos A. Y lo que les anticipo es entonces que para eso el cambio debe estar fuera de rango. Y entonces aparece ya el concepto importante de rango que tenemos que explicar ahora, ¿no? Tenemos que explicar qué son los rangos. Y vamos a explicar eso. Y a partir de ver cuáles son los rangos, es bien facilito completar esto, al menos a cuánto. Muy bien. Voy a borrar de acá algunas cosas que ya hemos visto. Esto, por ejemplo.
esto, ya. Y se va a mantener esa parte así. Entonces, vamos a ir a... bueno, voy a hacer una cosa. Es que no tengo acá el reporte de rangos para este ejemplo. El reporte de rangos sí o sí tiene que venir a... El reporte de rangos sí o sí tiene que venir en la resolución mediante la aplicación computacional. A ver, voy a ver qué pasa. Que si dejo de compartir esto desaparecería. Voy a tener que copiar así. Un segundito. Voy a copiar esto para que no se pierda cuando salgamos de esto. Voy a copiar esta parte y voy a trasladar a donde vamos a trabajar, que es web. Ya. Dejo de compartir y me voy a QM. Estoy entrando a QM. Voy a mostrarles QM. Ya, QM. ¿Dónde está QM? Comparto con ustedes QM. Ya, aquí está QM. Ya. Ya pueden ver, me imagino. Fíjense, este es el modelo. ¿Es el mismo que estamos manejando? ¿Es el mismo o no? Ahí revisen. El que estamos interpretando y analizando. Creo que sí. Muy bien. Entonces, claro, si resuelven van a encontrar el reporte de Solution List que les he mostrado hace un momento. Pero si van a Window y buscan la opción Rangos, aquí está, Ranging, van a encontrar esto, que es el reporte de rangos. Este es el reporte de rangos, que siempre va a ser dato. En el examen, en la pregunta número 3, que es sobre interpretación y análisis, siempre va a haber esto, el reporte de rangos como dato. Entonces, este es el reporte de rangos. Reporte de rangos. Y en este reporte de rangos, vamos a decir que es el reporte de rangos para coeficientes de la función objetivo para lados derechos y para, bueno, aquí solamente están los reportes de rangos para coeficientes de la función objetivo y para lados derechos, nada más, acá en el reporte. Veamos. Estos son los rangos para coeficientes de la función objetivo y estos son los rangos para lados derechos. Además está clarito, miren, 6 y 10 son coeficientes de la función objetivo. 40, 30, 90 son los lados derechos. Y estos son los rangos de variación. Donde, recuerden ustedes, siempre que hablamos de un rango, hablamos de algo que está entre un límite inferior y está entre un límite superior, ¿cierto? Eso es un rango. Lower bound significa límite inferior. Upper bound significa límite superior. No se asusten. Es algo muy conocido. Y como verán, aquí en Original Value están los valores actuales que están en el modelo de programación lineal. Estos son los valores que están en el modelo de programación lineal. Vuelvo a repetir. Esta parte es para coeficientes de la función objetivo. Y esta parte es para lados derechos. Bien, ahora tengo que explicar qué son los rangos. ¿Qué es un rango? Son esos, pero ¿qué representan? Esa es la parte importante. Rango. ¿Cuál es la definición que tengo para rango? Es el conjunto de valores que pueden tomar, como dije antes, que pueden tomar coeficientes de la función objetivo, coma,
lados derechos y coeficientes tecnológicos, tal que no exista cambio en la base. Esa es la definición de rango. Conjunto de valores que puede tomar ya sea coeficientes de la función objetivo, lados derechos o coeficientes tecnológicos, pero tal que no exista cambio en la base. ¿Ok? Entonces, ese es el rango. Así como les he dicho que restricciones críticas se utilizan mucho en el análisis y rangos se utilizan mucho en el análisis, son las dos cosas más importantes de esta materia en el enfoque que yo le doy, les anticipo. Para mí lo más importante en esta materia son restricciones críticas y rangos. ¿Ok? En base a eso yo hago la materia. A partir de este momento van a ver que durante toda la materia vamos a hablar de restricciones críticas y de rangos. Así es, lo que sigue de la materia, ¿no? Entonces, eso es, conjunto de valores que puede tomar algún coeficiente, algún dato numérico que esté en la función objetivo, en lados derechos o en coeficientes tecnológicos, pero tal que no exista cambio en la base. Entonces, si ustedes recuerdan, teníamos un cambio, que no sé si todavía lo tengo acá, a ver, si todavía existe. A ver, no, pues lo he arruinado todo. Ya, ¿cuál era el cambio? La pregunta era, ¿qué cambio plantearía tal que sea conveniente producir mesas? Que en nuestro ejemplo, mesas es X1. Y esto voy a anotarlo así. ¿Y cuál era la respuesta que habíamos anotado? Habíamos dicho aumentar la utilidad de cada mesa al menos A. Ya ver, ahora les digo. ¿Qué pasa si la utilidad que actualmente es 6? Miren, aquí está el rango. Estamos analizando este coeficiente que voy a marcar. Este estamos analizando. Este. ¿Qué pasa si aumentamos a 8? Si aumentan a 8 está dentro del rango. Voy a anotar por aquí. Si C1', coeficiente en la función objetivo de X1, cambia a 8, esto está dentro del rango. Sin olvidar que el rango está entre menos infinito y 10. ¿Sí? Dentro del rango. Entonces, si está dentro del rango, ¿qué va a pasar según esto? Entonces, no existe cambio en la base. Y eso significa que la pobrecita variable X1 seguirá siendo no básica. ¿Cuánto vale una variable no básica? Vale 0. Entonces, ¿se van a producir mesas? Si la variable sigue siendo no básica. Ya saben, cualquier variable no básica que no ha quedado en la base de la tabla óptima del simplex vale 0. A eso se refiere no básica. ¿Ha quedado en la base o no ha quedado en la base de la tabla óptima, ¿no? Entonces, no me sirve. Por lo tanto, ¿a cuánto tendría que aumentar la utilidad? Como respuesta aquí. Aumentar la utilidad por cada mesa al menos a pesos 10.1, 11, no importa, pero tiene que ser un valor que esté fuera de rango. Algunos me dirán, yo quiero aumentar a 11, ok. Alguno dirá, yo quiero a 10.5, ok. Alguno dirá, yo quiero aumentar a 15, está bien. Todos son cambios fuera de rango. Y esa sería la respuesta. Vamos a probar si esto es cierto. Para eso voy a editar el modelo de programación lineal que estamos manejando. Miren, aquí está. Estoy editando este. Y voy a hacer un cambio, justamente el que hemos... Bueno, dos cambios voy a hacer. Ya. Primero, voy a cambiar
este coeficiente que ahorita vale 6 a 8. Ya hemos anticipado que no va a cambiar nada en ese caso porque el cambio está dentro de rango. Resolvemos. ¿Cambió algo? ¿Ha cambiado algo o sigue siendo exactamente lo mismo? Sigue siendo exactamente la misma solución. X1 sigue valiendo 0. La utilidad total sigue siendo 400. No ha cambiado nada. Pero ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a editar y voy a cambiar ya no a 8, sino a 11. Miren lo que va a pasar. Ya se producen mesas, pero no solamente se producen mesas, la utilidad total ha aumentado. Por lo tanto, está confirmado que este cambio es súper conveniente. Fíjense. ¿De acuerdo? Esto me muestra que el cambio es conveniente. Muy bien. Una cosa que vamos a hacer rápidamente es dejar de compartir esto y volver a la presentación porque quiero encontrar otro ejemplo para poder hacer lo último de la clase de hoy. Y el ejemplo va a ser este. Este. ¿Dónde estamos? El problema de la página 52. A ver, ubican en el texto la página 52. Está el enunciado, está el modelo y están los dos reportes. Y ahí vamos a responder dos preguntitas para terminar la clase. Ya. Entonces, repito, todo esto que les estoy mostrando acá está en el texto en la página 52, 53, ¿no? Solo quiero que atiendan un detallito así de sencillo. X1 son puertas, X2 son ventanas y X3 son marcos. ¿Dónde está eso? En el enunciado. Cuando me habla aquí de X3, me está hablando de marcos. Elevada. Se producen 230 marcos. Miren, a comparación de las puertas que es 0 y ventanas que es 100, 230 resalta, ¿no? Por ser muy elevado. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Es una pregunta de respuesta obvia. ¿Por qué? Porque la respuesta está acá, comparando esto con esto y con esto. ¿Qué decimos? Lo que ya dijimos, algo parecido a lo que dijimos antes. Porque los marcos son el producto estrella, presentan la mejor utilidad unitaria.
Entonces, es obvio que se produzca en mayor cantidad, ya que estamos maximizando. Ok. Sí, ya hemos manejado QM por Windows, ¿no? Entonces, de todas maneras, si quieren, en la siguiente clase vamos a manejar un poquito, pero ya había habilitado, ¿no? Cuando les he indicado cómo se maneja, habilité en el curso de Moodle la aplicación para que ustedes instalen. Es que no tiene que copiarlo, está en el texto. Repito, los rangos están en el texto, no tiene que copiar ahorita. Con razón están, o sea, tienen que atender, o sea, el texto tiene que tener a mano. Les digo tal página, inmediatamente tienen que volar a esa página, ¿ya? A ver, entonces, y para terminar la clase, porque yo necesito comenzar una clase nueva, ya no más, esto, ya, ahora vamos a la pregunta B, que es la que me interesa que ustedes analicen hasta el día martes. ¿Qué dice la pregunta B? Dice esto, o la C. La pregunta C. Dice, ¿por qué no se producen, por qué no se producen puertas? ¿Por qué no se producen puertas? Si tienen mejor utilidad unitaria que las ventanas que sí se están produciendo. ¿Se dan cuenta aquí qué cosa está comparando? Puertas, que es X1, está comparando con ventanas, que es X2. Eso está comparando. O sea, me interesa comparar entonces el coeficiente de X1 en la función objetivo con el coeficiente de X2. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la función objetivo, ¿qué conviene producir? ¿Puertas o ventanas? Conviene, decía, producir puertas. ¿Y se producen puertas? No, pero no ocurre aquello. ¿Por qué? Porque aquí está. Puertas se producen exactamente cero. Ok. Entonces quiere decir que tenemos una pregunta de respuesta no obvia. Para responder una pregunta de respuesta no obvia, tenemos que ir a los pasos 1, que es determinar las restricciones críticas, que es lo único que voy a hacer ahora para terminar la clase. Luego está el paso número 2, en que tenemos que determinar la restricción más crítica. Y finalmente está el paso número 3, en que tenemos que determinar el coeficiente tecnológico que responde a la pregunta que se ha planteado, ¿no? Ese es el procedimiento cuando la pregunta es de respuesta no obvia, recuerdan ustedes, han anotado a su momento. Lo único que voy a hacer para terminar la sesión y dejar que ustedes traten de manejar esto, porque en el texto está escrito todo lo que estoy diciendo, entonces en base a eso traten de hacer lo siguiente. Miren, aquí están las variables de holguro excedente. Pregunta, ¿cuáles son las restricciones críticas? Que es el paso número 1, y ahí vamos a tener la clase. Son aquellas que tienen su variable de holguro de excedente como variable no básica, entonces la 1 y la 2. Por lo tanto, las restricciones críticas en este problema son la 1, la 1 y la 2, que es 3x1 más 2x3 menor o igual a 460. ¿De acuerdo? Esas son las dos restricciones críticas que se tienen que analizar. De las dos, una va a ser la más crítica. Y en la más crítica van a encontrar el coeficiente tecnológico que responde a la pregunta. Entonces, vayan practicando esto, leyendo un poco lo que está en el texto. De todas maneras, aquí exactamente vamos a continuar el día martes. ¿De acuerdo? No se olviden, el examen es el sábado de la siguiente semana en los horarios habituales.
Bueno, el martes 15 minutos necesitamos para terminar la parte de conceptos y luego es simplemente seguir practicando las clases del martes al final, el jueves toda la clase se practica, el viernes habrá una clase de dudas, etcétera, ¿no? Ok, hasta luego entonces, gracias.